Redacción de sentencias, tercer video. En el punto 2 del párrafo segundo del artículo 397 refiere el voto respecto a las cuestiones relativas a la existencia del hecho punible y a la punibilidad. En primer término es la cuestión de los hechos probados. En ese sentido es importante tener en cuenta lo que dispone también el artículo 403, vicios de la sentencia. Establece como vicio que carezca la sentencia de la enunciación del hecho objeto del juicio y la determinación circunstancial de aquel que el tribunal estimó acreditado. Eso en el inciso segundo. Por lo tanto, en primer término, aquí como primer punto hay que enunciar cuáles son los hechos que son objeto del juicio, los presentados por la acusación. Hay una enunciación de lo que está entonces en el auto de apertura a juicio, lo que fue admitido como objeto de discusión. Y a partir de allí iniciamos con la valoración de la prueba. La valoración de la prueba en el Código Procesal hace una remisión a la valoración integral conforme a la sana crítica racional. En puridad y en un sentido técnico, no es posible valorar la prueba de manera integral y armónica si antes no se la ha valorado de manera individual. Es decir, yo necesito establecer si cada prueba por separado es creíble para poder emplearla en la valoración conjunta y armónica. De lo contrario, voy a estar metiendo todo en una licuadora y va a salir un guiso que no va a tener un sentido racional y puede llegar a ser arbitraria. Entonces, lo que dice la doctrina y algunas otras legislaciones en este sentido es que cada prueba tiene que ser valorada. De aquí surge la siguiente pregunta: ¿tienen que aparecer toda la valoración de todas las pruebas en el código o solamente las más relevantes? Y en realidad, de manera coherente con la perspectiva racionalista de la prueba, se deberían de valorar todas las pruebas por separado primeramente. En los hechos es prácticamente imposible en muchos juicios que son relativamente extensos. Es muy difícil. Por eso a veces se valoran las pruebas más relevantes. Simplemente aparecen las pruebas más relevantes valoradas y no las pruebas, las pruebas que han resultado ser inocuas, innecesarias, redundantes o sobreabundantes. En la mayoría de los juicios va a ser posible por lo menos realizar una valoración de todas las testificales y las documentales más importantes, ¿sí? Porque hay algunas documentales y constancias que son producidas ya para la etapa de medición de la pena del 65, en cuyo caso se tendrán en cuenta para esa instancia, pero la relativa a los hechos sí es muy importante hacer ese hincapié. Establecido esto, entonces, ¿cómo valoramos la prueba? Y bueno, tradicionalmente se hace una transcripción total de todo lo que dicen los testigos y las documentales, pero eso en realidad no es correcto, porque lo que se exige a los jueces es que realicen la valoración de la prueba, no la transcripción. Entonces lo que debería constar en mi sentencia es la valoración de la prueba. ¿Y cómo realizo la valoración de la prueba? Y eso va a depender de cada evidencia. Y vamos a iniciar con las testificales. ¿Qué es lo que tengo que valorar respecto al testigo? Y bueno, al testigo hay una serie de preguntas que se le hacen al principio, al medio y al final. Las preguntas al principio tienen que ver por su conocimiento de las partes, si tiene vínculos con las partes y si tiene o no algún interés personal en el juicio. Esas preguntas no son de adorno, son preguntas muy importantes y apuntan al primer concepto filtro del testigo, que es la fiabilidad. Si el testigo no tiene ninguna conexión con las partes, si no tiene vínculos con las partes y si no tiene interés en el resultado del juicio, va a ser un testigo fiable. Si el testigo es pariente o tiene vínculos, es acreedor o deudor, va a ser un testigo que va a tener cierta sospecha, en cuyo caso al testigo no se lo elimina, pero sí exige mayor detenimiento y cuidado en la valoración de sus dichos. Entonces, con este primer punto analizamos si es o no fiable. El segundo punto que tenemos que analizar es si los dichos del testigo son o no relevantes. Para establecer esto, tenemos que hacer un cotejo con los hechos que son objeto de debate, es decir, los hechos que forman parte del relato fáctico
del objeto de juicio. Si están vinculados directa o indirectamente con estos hechos, sus dichos van a ser relevantes. Si no están vinculados, pues tienen irrelevancia y no se van a emplear en la valoración conjunta y armónica. El tercer elemento que tenemos que tener en cuenta es la credibilidad. ¿Cómo cotejamos la credibilidad? La credibilidad se valora en primer lugar a nivel interno del relato del testigo y en segundo lugar a nivel externo. A nivel interno analizamos si el relato es cronológicamente ordenado, si es coherente, si es razonable, si presenta inconsistencias, vacíos o incongruencias, si el testigo ha contestado el examen directo o el contraexamen de manera clara. Entonces llegamos a la conclusión de que es internamente creíble. Para establecer si es externamente creíble, que es la segunda condición de credibilidad, tenemos que cotejar sus dichos con la información resultante del resto de las pruebas. ¿Qué nos dicen los otros testigos? ¿Qué nos dicen las documentales? ¿Qué nos dicen las otras pruebas? ¿Hay congruencia entre lo que me dice este testigo y el resto de las pruebas? Si la hay, entonces es externamente creíble y allí podemos llegar a la conclusión de que el testigo es creíble. Entonces allí establecemos que es fiable, sus dichos son relevantes y es creíble, en cuyo caso ya podemos posteriormente usarlo en la valoración armónica de las pruebas. En el caso de las documentales, ahí analizamos también si es fiable, cuál fue su introducción. Fue producida por un órgano estatal, lo trajo un tercero que nada tenía que ver. Existen dudas acerca de su originalidad, de su fiabilidad o no, si lo que dice es o no relevante y finalmente si es o no creíble. Y después llegamos al punto de la pericial. De la pericial vamos a dedicarle otro video aparte.